Entonces, bueno, pero eso fue lo que me vendieron. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ahora me van a Dejarían decir, de serlo. nosotros ya no son paraísos fiscales. No sé. Y de hecho, inclusive Tendría sentido. la misma República Dominicana, porque sabes que tenemos un paraíso fiscal, nosotros tenemos muchos paraísos fiscales cerca. Muchas islas del Caribe, son paraísos fiscales. Sí, Bahamas, sobre Nosotros todo. tenemos paraísos fiscales en América, en el Caribe, en Oceanía, en Asia, en África, Europa, o sea, hay paraísos fiscales por donde quiera. Y tenemos Panamá ahí, que está cerquitica, o sea, pero ¿qué pasa? Que la gente puede pensar que paraíso fiscal es algo mal. No necesariamente. O sea, aquí se acaba de aprobar una ley en la República Dominicana en diciembre del 2008, donde se está creando un paraíso fiscal, prácticamente, que es un offshore, que es una zona financiera internacional, que se va a instalar supuestamente en Juan Dolio, con una inversión importante del grupo Vicini. Y esa ley que se promulgó en diciembre veintitantos del 2008, lo que da es eso, incentivos fiscales. Entonces entrarían más o menos como en una dinámica de contradicción ahí, en lo que queremos hacer, pero la propuesta del presidente es saludable. Ahora, yo no sé si es práctica. Sí. ¿Entiendes? Sobre Pero todo saludable. necesitando nosotros también, teniendo como interés ser punto atractivo de recepción de capitales. Correcto, esa es la idea. Inclusive, Sí. de hecho, inclusive en una entrevista que me hicieron en los Estados Unidos, yo decía que la República Dominicana, bueno, con eso gana, porque de los países que mejor situación ha tenido en la economía es República Dominicana en esta crisis. No estamos blindados realmente, no, como decíamos, no estamos blindados, pero al que mejor le ha ido, quizá uno de los pocos que le ha ido bien, mejor, Sí. es a nosotros. Entonces eso tiene un atractivo hacia el inversionista internacional. Y entonces, bueno, pues si tenemos ese incentivo y no es una competencia con la banca local, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Y yo entendía que venía bien, pero inclusive yo entonces tenía una confusión con la propia ley, porque la ley da facultades al Banco Central de la República para regular, para evitar el tema de lavado de dinero. Porque entonces hay un riesgo ahí. Sí. Pero entonces yo decía, bueno, pero a ver que ver esto bien con mucha pinza en la normativa de la ley, porque si es un paraíso fiscal, si es un offshore, el Banco Central de la República no puede tener injerencia sobre un offshore, porque es una extraterritorial. Quizá eso entonces deba replantearnos la situación de nuestro sistema financiero, que en los últimos tiempos se depuró, porque inicialmente nosotros tuvimos un sistema financiero Como donde abierto. demasiado abierto, donde incursionaba cualquiera, mucha gente se hizo banquero, quebraba. Había muchos banqueros que no eran banqueros. Exacto. Sí. Sí. Exacto. Bueno, hoy nosotros tenemos ya un ala especial habilitada en Najayo de banqueros. Sí. Es interesante lo que ha estado sucediendo. La discusión sobre la crisis obligó a normativas nuevas. Los mismos bancos incluso se adaptaron a una serie de regulaciones importantes y al parecer cuando vino la crisis precisamente nosotros estábamos teniendo un sistema financiero Muy que se fuerte. había saneado Es bastante. correcto, es correcto. Y entonces, si hace un 8, pues entonces eso obligaría a cierto replanteo, ¿no es así? Bueno, yo diría que quizás no un replanteo internamente, sino un replanteo de esa ley, porque los offshore existen Ya. y no los que están presos, no están presos porque tenían un offshore, necesariamente, sino porque hicieron transacciones o operaciones que no estaban santas. Sí. Y todos los casos son diferentes, de Sí, los tres claro. bancos, son diferentes y yo lo conozco bastante bien porque estando en el Banco Central lo trabajé. Lo que se pueda decir se dicen, quizás es un motivo para un programa en particular. Son diferentes los casos y la gente no lo entiende como diferente. Pero en el caso de eso, en ese momento había una debilidad en la regulación, o sea, el regulador o el supervisor estaba débil. Y entonces pues no había una adecuada supervisión, como no ocurrió en los Estados Unidos, que tienen la Security Exchange Commission, tienen los institutos de contadores americanos y tienen toda, y se cayó. O sea, Madoff, Jeff Sí. Madoff. óyeme, que manejó tantos miles de billones de dólares y sus auditores externos eran un Mickey Mouse. O sea, oye, ¿cómo puede Sí, pasar no, eso? No lo descubrieron durante O sea, tantos años. Mira, lo pero descubrió en realidad un analista financiero privado al que alguien que quería hacer una inversión le encargó un
una tarea de de inteligencia financiera sobre, Sí. ve acá, esto es tan bueno como me lo están pintando. Sí, pero también hay fallo el regulador, Ujú, porque sí. ahí entonces entra la ceguera voluntaria. O sea, yo estoy viendo que Andrés Terrero es un capta recursos, y mira qué grande está, óyeme, una entidad macro, pero el auditor externo se llama Fulgencio Martínez. Pinal, Alcántara, que yo qué cosa. Sí. Y Juan entonces Pérez. o Juan Pérez, para decir, entonces digo, bueno, pero ven acá, pero ¿cómo puede ser esto? Yo conozco que hay KPMG, Ernst Young, Deloitte Touche, Pricewaterhouse, entonces Deloitte, BDO Ortega, la PKF, algunas locales que son buenas, que tienen el ranking. Entonces, oye, porque este hombre con tantas cosas tiene ahí a una firma Y que nadie lo quiere ver. nadie la conoce. Está exhibiendo un Y entonces poderío. nadie lo quiere ver. Esa es la ceguera voluntaria y la Sí. complicidad colectiva. O sea, no vi nada y además somos cómplices todos. Sí, Eso es peligrosísimo. Sí, sí. ya. Hay un fenómeno también que se presenta y creo que se da cíclicamente en el país. Llama la atención porque fue, por ejemplo, algo que ocurrió antes de que estallara la crisis bancaria aquí en el país, 2003. Se veía, por ejemplo, muchos espectáculos con artistas y agrupaciones muy famosas, de fama internacional, y por lo tanto también muy costosas. Y uno entonces comenzó, quizás en aquella ocasión era un tanto explicable, porque había un patrocinador Sí. que tampoco se ocultaba. Pero, por ejemplo, en el caso muy particular nuestro en el país, República Dominicana, uno nota por momentos, oye, pero ¿por qué, por ejemplo, algunos eventos multitudinarios con varios artistas famosos, que uno a veces dice, oye, pero qué cantidad de dinero se habrá invertido ahí? Claro. O de un solo artista, también muy famoso, que también uno sabe que una sola presentación es millonaria en dólares. Entonces uno dice, bueno, en un país también con tantos problemas financieros, económicos, de productividad, en medio de toda esta crisis, ¿cómo es posible que a veces en cuestión de 2 o 3 meses tú ves 10 espectáculos que con toda seguridad son multimillonarios en Sí. dólares? Eso mueve a sospecha de mucha gente bueno, ¿será eso también el área del espectáculo, un área a través del cual se estará lavando? Es un área sumamente vulnerable. Ujú. Sumamente vulnerable, porque efectivamente, como usted dice, cuesta mucho el artista y quizá la entrada es muy barata. Sí. Entonces dice, oye, pero mira, trajimos a fulano y mira qué bien. O ahí entra el sobreprecio. O sea, el artista puede cobrar, qué sé yo, póngale 1 millón de pesos, y entonces estamos facturando que le estamos pagando 5 millones de pesos al artista. Entonces está saliendo dinero que no estaba, quizás, y entonces está regresando de otra forma. Y se pagan muchas cosas, y entonces tú dices, pero ¿y cómo es? Eso no cubre. Ese espectáculo no cubre. Bueno, aquí hubo el caso de un bachatero, Joselito.com, que está Ajá. purgando, Está preso. sí, condena en los Estados Unidos, que exhibía y ostentaba una riqueza que impresionaba y resultó que era de actividades non santas. Porque el dueño de la fortuna identifica, hacen un search, Sí. déjame buscar, este me gusta, este es posible, entonces te acercan y te hacen la oferta y demanda. Sí. Hay otra pregunta, Terrero, en perspectiva, que creo que es bastante interesante. Se ha estado hablando ya, y en algunos países se ha hecho, por ejemplo, en algunos estados, California, el estado de California particularmente legalizó la venta, el consumo de la marihuana. Y eso trajo nuevamente a primer plano la discusión de la posibilidad, o el planteo viejo aquel, de que la droga se legalizara, el tráfico de droga, la venta. Esa perspectiva planteada, que muchos, incluso ya hasta estadistas, algunos estadistas han planteado la posibilidad, que se considere con seriedad